Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra clase anterior. La semana pasada vimos como tema los que invocan el nombre de Dios. Esto para separar obviamente dos genealogías, dos familias que salen, ¿verdad?, de los hijos de Adán. Vimos que hay una corriente que son llamados los hijos de Dios, que es la corriente de aquellos que nacieron del sucesor de Abel, a quien Caín mató. Cuando Eva dijo que por voluntad de Dios, ¿cierto?, le había restituido a su hijo que había perdido, y allí nació Set. Así que vamos a poner la diapo de la clase pasada, la primera, y vamos a encontrar ahí que está la genealogía o la familia de los descendientes de Set y de los descendientes de Caín, en este caso. Bien marcada, a ver si esta falta un poquito, falta que parta un poquito esto, pero sí poder comentar de que esto es un pasaje bien importante, porque nos relata datos históricos, numéricos de años que nos permiten nosotros saber qué edad tenía la Tierra según la Biblia aproximadamente, desde el nacimiento o desde la creación, quiero decir, de Adán, hasta el diluvio, ¿ya? Entonces podemos ver ahí la descendencia de Caín. Dijimos que Caín engendró a Enoc, Enoc se fue a Irad, Irad a Mehujael, Mehujael a Metusael, Metusael engendró a Lamec, y Lamec tuvo dos esposas. El primer polígamo, quien tenía dos esposas, una es Ada y la otra es Sila. Por el lado de Ada consiguió dos hijos, que fue Jabal y Jubal, y también Tubal Caín y Nama como su hermana por parte de Sila. ¿Alguien se acuerda a qué se dedicaba Jabal? Seguro que Jabal, ¿será? Sí, porque Parece que no. A ver, busquemos. Busque en Génesis capítulo 4. A ver. Sí, Jubal es de la música. Sí. Jabal es de los que habitaban en tiendas y criaban ganado. ¿Sí? Génesis capítulo 4. Voy a encontrarlo ahí. Más o menos en los versículos. A ver cuál lo vemos acá. Vemos acá el versículo 21. Ya en el 20, en el 19 dice que Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual es padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado, ¿ya? Y entonces su hermano Jubal, ese sí, ¿es quién? ¿Qué hacía? toca arpa y flauta. Era el padre de los que tocan arpa y flauta, que tenían los dones musicales. Y por la parte de Sila nacieron dos hijos. Uno es el varón, que este sí es Tubal Caín, versículo 22, que es artífice en toda obra de bronce y de hierro, dando hija, ¿cierto?, a la metalurgia, que es, ¿cierto?, el tratamiento de los minerales para hacerlos metal y a su vez también convertirlos en diferentes artefactos. Entonces aquí ya vemos que hay... partamos con... ¿Qué vemos aquí? Vemos cavernícolas con garrote, ¿no? Vemos Homo sapiens que estaban con huesos pegándose. O vemos gente que tiene ciencia, gente que es capaz de tocar y fabricar instrumentos de música, ¿cierto? Gente que es capaz, ¿cierto?, de ya pirquinear, no sé cómo se llama, pero ya sacarlos del suelo, de la tierra o de la piedra, minerales que transformó luego en metal, y a su vez, al derretirlos, transformarlos en artefactos, en herramientas, en armas, diferentes cosas. Entonces, vemos, ¿cierto?, que bueno, más adelante en la clase de hoy vamos a darnos cuenta de que esto es una señal también de los últimos tiempos para ellos, y también una señal de los últimos tiempos para nosotros, que la ciencia se aumentaría. Bueno, vimos, ¿cierto?, después que no se habla más en la Biblia de esta generación de Caín. ¿Ya? No hay otra mención como
como una enseñanza, que de ahí salió algún gran varón. Lo que más entendemos de todo ese listado, que Lamec fue un asesino y fue también, cierto, un hombre muy violento, porque dijo que si al que matase a Caín sería 7 veces castigado, él sería 70 veces, o sea, el que lo matara a él sería 70 veces castigado, porque era muy, muy asesino. Bueno, después tenemos por la generación de Set, que cuando Set engendra a Enos, recién los hombres comienzan a adorar el nombre de Dios, dando una cifra desde que nace Adán, vuelvo a decir nace, desde que Dios crea a Adán, hasta que esto ocurre, hermanos, 235 años, cuando Set engendra a Enos y los hombres comienzan a adorar a Dios otra vez. O sea, hay un tiempo en el cual no hay mención de que Dios estaba siendo honrado por los hombres, ¿ya? Incluyendo a Adán, ¿ya? Incluyendo a Adán. A pesar que después obviamente fue enseñando a toda la historia y cómo fue que vino esta bendición para ellos de la justificación, del sacrificio de animales para el pago del pecado. Después nos dimos cuenta, en la siguiente diapo por favor, nos dimos cuenta de los años. Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. Si mira la diapo arriba, Set tenía 105 cuando engendró a Enos. Enos tenía 90 cuando engendró a Cainán, y así. Y llegamos, ¿cierto?, hasta Lamec, quien engendra a Noé a sus 182 años. Y ahí encontramos una historia, que es la historia que viene en esta clase, que es la historia de Noé. Y nos llama la atención, para recordar un poquito, que a los 500 años de Noé, digamos, Dios le habla, o aparece Noé, ¿cierto?, allí, y luego al año 600 ya viene el diluvio, 100 años después viene el diluvio. La numeración es importante. Bueno, cuando se estudia lo que es la parte numérica de la Biblia, vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, que los 40 días significan algo, que los 600 años de Noé también significan algo, que los 7 días, o más bien que las 7 especies de animales limpios que entran al arca significan algo también. Les adelanto que significa lo santo para Dios, el número 7, y por lo tanto esos eran animales que eran aptos para el holocausto al Señor, para la ofrenda a Dios, ¿sí? Y bueno, encontramos que desde la creación de Adán, según esta cronología que apreciamos porque nos permite a nosotros entender cómo transcurrió la historia, habían pasado, hermanos, 1656 años, según este catastro de años que podemos encontrar, cuando vino el diluvio, cuando Dios envió el diluvio. Podemos sacar otro dato importante también, como que aquí está la historia también de Enoch, quien caminó con Dios y Dios le llevó. No vio muerte, siendo quizás la primicia de los que no morirían, ¿ya? Así es que repetía la clase pasada de que para aquellos que no creen en el rapto de la iglesia, que hoy día vamos a estar vivos, como lo dice el apóstol Pablo, y vamos a ser llevados al cielo vivos, transformados en cuerpos distintos, ¿sí? Esto ya ocurrió en la historia de la Biblia, ocurrió con Enoch, ocurrió con Elías y posiblemente con Moisés, ya que al parecer es uno de los testigos que incluso del tiempo de Moisés a que Jesús se transfigura delante de sus discípulos, hermanos, ven a Moisés y a Elías. No ven al fantasma de Moisés, ven a Moisés. Entonces son misterios que a lo mejor no se nos es entregado, porque no todo está entregado los misterios. No vamos a poder entender todos los misterios. Y hoy, ¿cierto? Ya nos vamos a, vimos en el capítulo 6 ya la maldad de los hombres, avanzamos en eso y dijimos que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y preguntamos, ¿qué significa
esos 120 años. Primero vamos a preguntar qué significa, quiénes son esos hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres, según lo que estudiamos. ¿Quién de las hermanas, de los hermanos se acuerda? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Los descendientes de Set. Los descendientes de Set. Vuelve a la diapo atrás, por favor. Los descendientes de Set. ¿Y cuáles serían los hijos de las hijas de los hombres? Los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín. Muy bien, muy bien. Dijimos que hay otras corrientes que nosotros particularmente no avalamos, no las consideramos, pero las van a escuchar. ¿Sí? Y tiene que ver con que seres angelicales habrían tomado mujeres para poder concebir hijos, y que esos eran los gigantes, una raza llamada los Nefilim, que le llaman así también, que son gigantes, ¿cómo podemos decirlo?, mitológicos, pero que nosotros, por lo que nos decía la palabra, no creemos en eso, ¿ya? Así es que, porque los ángeles no se reproducen, no se multiplican. Si esto fuese así, imagínense que el anticristo va a ser un engendro de Satanás, y va a ser el único caso en los cuales vamos a escuchar en toda la historia que Satanás engendra un hijo. ¿Sí? Imagínense si esto no fuese así, todos los ángeles caídos, ¿qué cantidad de hombres demonios habrían hoy día? ¿O tipo de... ¿Seguiría ocurriendo esto, no? Sí, por supuesto. Esto no ocurre porque los ángeles no se reproducen. Entonces, vimos hermanos, que dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y que les engendraron hijos. O sea que aclara muy fácilmente, de poder entender por sentido común, de que el tema de los gigantes, que hoy día se habla tanto de esto, no es un tema en el cual debamos creer, ya que Dios aclara de que había gigantes. ¿Cuándo? Antes y después de que se llegaron los hijos de los hombres a las hijas de Dios, los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Así es que tenemos allí, ¿cierto?, una aclaración bien importante. Ahora, bueno, vemos después que en el versículo 5 de Génesis, capítulo 6, dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuar el mal, solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí él le dolió en su corazón. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede significar que le dolió en su corazón haber hecho al hombre? Por la descendencia que dejó de Caín. Sí, claro, por eso fue. Y vio que todos los vecinos, que finalmente hasta los descendientes de los hijos de Dios ahora empezaron a mezclarse con los hijos de los hombres. Hubo pecado también en ellos. Le dolió en su corazón. Parece una palabra tan sentimental y tan humana, pero tiene cierto también un significado, porque él con esto está diciendo de que no es como nosotros pensaríamos. A ver, un ser humano diría: es perfecto, ¿qué? Me equivoqué, plan A no funcionó, vamos al plan B. Eso diría una persona, un ser humano. ¿Pero es lo que Dios estaba haciendo? No, yo creo que no. Vemos, cierto, que Dios con esto de que le dolió en su corazón es básicamente meditó que lo que debió ser algo precioso, algo perfecto, estaba destinado a ser, cierto, algo malo por la libertad en ese tiempo, por el pecado que ya había. Entonces él decidió cortar de la tierra todo ser viviente. Y vamos hoy día a estudiar a partir del versículo al versículo 9 en adelante. Antes voy a terminar el resumen diciendo que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová:
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ese mismo arrepentimiento es la palabra, ¿cierto?, que tiene que ver con dolor de haberlos hecho. ¿Ya? Dolor de haberlos hecho. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí comienza, ¿cierto?, la clase de hoy, en esta historia de Noé. El versículo 9 comienza con las generaciones. Vamos a leer los capítulos 6 del verso 9 en adelante, y luego tomaremos todo el capítulo 7 en lectura. Así que atento a la lectura. Partimos entonces Génesis 6, capítulo 6, verso 9, en el nombre del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14 al 17, hermano Bernardo, por favor. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la carafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Muchas gracias. Versículo 18 al 21, hermano Gabrielito. Amén. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Muchas gracias. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versos 2 al 4, hermano Liu. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Más de todos los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Muy bien. Versículos 5 al 8, hermana Margarita. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Muchas gracias. Del 10 al 12, hermano Jairo.
Y sucedió que el 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Verso 13 hasta el verso 15. Hermana Marisa. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Muchas gracias. 16 al 18, hermano Misael. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Versículo 19 al 21, hermana Mercedes. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. 15 codos más alto, subiendo las aguas después que quedaron cubiertos los montes. Hasta ahí. Muchas gracias. 21 al 22, hermana Nora. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus raíces, todo lo que había en la tierra murió. Amén. 23 al terminar, le vamos a dar a la hermana Scarlett. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muchas gracias. Hasta ahí tenemos la lectura entonces. Bueno, una historia que vamos a ir analizando paso a paso. Créame que es hoy día, difícil, mediante los métodos científicos existentes, encontrar argumentos de esta historia, del arca. Usted va a encontrar mucha oposición respecto de esto. Sin embargo, nosotros por la fe entendemos que esta revelación que está acá tiene un argumento sostenible, incluso porque se menciona aún en el Nuevo Testamento, muchos años después, este relato también parte del relato bíblico. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque hoy día si usted busca, por ejemplo, en internet, va a encontrar muchos detractores de esta teoría y también muchos cristianos con raíces científicas argumentando haber también encontrado el arca, y otros dicen no puede ser, no es, no está en la posición donde debería estar, etc. Bueno, el relato de Jonás, de que fue tragado por un pez, también es algo increíble, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros lo creemos por la fe. Lo creemos por la fe porque tiene un sentido. También el Señor Jesús dio crédito a esa historia, porque dijo: no se les será dada otra señal que la señal de Noé. Cuando le pedían que hiciera milagros, los judíos allí, básicamente las autoridades religiosas, que hiciera milagros, que se demostrara que él si era el Mesías, y dijo que no se les dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás?
3 días en la Estuvo 3 días en las profundidades. En el mar, en las profundidades del vientre del pez. Es una señal, 3 días, y luego fue vomitado por este pez en las playas de Nínive. De alguna manera, esta señal identificaría que el Hijo de Dios iba a estar 3 días sepultado, pero que resucitaría. Esa es la señal de Jonás. Entonces, encontramos nosotros que lo que vamos a estudiar ahora está basado en el relato bíblico, pero hay muchos detractores para poder, ¿cierto?, intentar apagar la fe de los cristianos que creemos en el sentido de lo que significa. En primer lugar, decir lo siguiente: todo este relato que vamos a ver esta tarde habla de la ira de Dios sobre el pecado, sobre la injusticia, sobre la violencia y sobre el mundo que no quiere nada con Dios. ¿Sí? Porque eso fue lo que ocurrió. La ira de Dios se derramó por la humanidad, ¿cierto?, que estaba totalmente perdida. Tenía todo para acercarse a Dios, pero pecó deliberadamente, decidió no amar a Dios. En más, Romanos, como lo vimos la clase pasada, dice que decidieron adorar a la creación antes que al Creador, ¿sí? Entonces adoraron al sol, hicieron dioses de todo tipo, el dios toro, el dios león, el dios lo que se imagine. En India nada más, no recuerdo el número, pero hay más de 1 millón de dioses, ¿sí?, que tiene que ver solamente con objetos o con seres creados. Entonces, ahora vamos a encontrar quién es Noé, qué pasó con él. Vamos a ver que en el versículo 9 del capítulo 6 dice que estas son las generaciones de Noé, y lo menciona como varón justo. Era perfecto en su generación, ¿ya? Era perfecto en su generación. ¿Por qué era perfecto en su generación? Noé era pecador también, ¿cierto? Sí. ¿Era pecador o no? Hermanos, con seguridad los que estaban acá, los demás. ¿Era pecador o era un santo nomás? No, sí, era pecador. Era pecador, claro que sí, porque nació separado de Dios. Sí. ¿Nació dónde? Fuera del huerto. Entonces, aquí encontramos, ¿cierto?, de que este hombre fue considerado como alguien justo, o alguien que dentro de su generación fue un hombre especial, porque a pesar de ser un pecador, estaba conforme o creía conforme al plan de Dios. ¿Cuál era ese plan? Pero que todo, ¿cierto?, presentar, ¿verdad?, la ofrenda como Dios lo quería. No, él de partida, Noé le creía a Dios. O sea, Noé tuvo fe y le creyó a Dios. También él esperaba al libertador prometido en Génesis capítulo 3, verso 15. Y se acercaba de acuerdo, ¿cierto?, a lo que Dios pedía a través de un cordero. Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor, a ver si está. ¿Quién me habla? Ahí está. Noé, justificado por la fe y pregonero de justicia. Y vamos a leer, ¿cierto?, lo que dice primero Hebreos 11:7. Pediré que alguien lo pueda buscar y nos pueda ayudar con la lectura. Hebreos 11:7. Adelante. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien. Entonces, en él encontramos que hubo fe. Por la fe, él creyó y tomó determinación de actuar, obedecer a Dios en lo que Dios le mandó. Podemos encontrar que los versículos, capítulo 6, versos 22, donde estábamos leyendo, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Se fija? Y después vamos a encontrar en el capítulo 7, que otra vez en el verso 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Noé fue un hombre que fue obediente a la voz de Dios. Obediente a la voz de Dios, y que por la fe hizo, ¿cierto?, una arca, una embarcación donde se salvara ¿quién? ¿Quién?
Su casa, su familia, sí, su familia. Aquí vemos un hombre que vela por su familia. Yo le pregunto a usted hoy día, hermano, usted que conoce de la palabra y conoce sobre la salvación, ¿cuál es la motivación de poder, cierto, transmitir el evangelio, el mensaje a sus seres más queridos? ¿Cuál es? Para que se salven. Para que se salven. O sea, una persona con un pequeño sentido común, sabiendo que conoce ahora a un Dios que puede salvar, tiene el ímpetu y tiene el afán de poder hacer que los que están cerca de él, de su familia, que son los más cercanos, también se salven. Incluso podemos ver que en la historia que cuenta Jesús sobre el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Bueno, hay toda una historia donde hay un hombre pobre tirado a la puerta de un hombre que es muy rico. El rico hace banquetes con esplendidez y el pobre apenas puede anhelar comer las migajas que caen de la mesa del rico. Un día muere el rico y también muere Lázaro, el pobre mendigo que estaba a la puerta. Y al morir, el rico se encontró que estaba envuelto ya en llamas de fuego, en un sufrimiento tremendo, ¿o no? Eso dice. Amén. Entonces él hace un intento y ruega, ¿cierto?, que por favor envíen, veía en lo alto a Lázaro, al mendigo que estaba a su puerta, siendo consolado en los brazos de Abraham, en una figura, ¿cierto?, celestial, siendo consolado, estando en gloria. Y lo único que anhelaba ahora, que a este que a lo mejor le daba hasta asco, porque estaba a la puerta, los perros venían y lamían sus heridas, dice, ahora que viniera y pusiera con su dedo, que antes era un dedo cochino, con su dedo un poco de agua, porque la desesperación que él estaba viviendo era real, era tremenda, y él estaba consciente de su dolor, de su desesperación. Y cuando esto le es negado, cuando le dicen, hijo, tú en tu vida tuviste tus bienes, y este tuvo solo males, ahora este congelado, y tú sufres. Y él tiene un segundo intento. ¿Cuál es ese segundo intento? Quería que mandaran, que fuera alguien a la tierra y le predicara a sus hermanos para que no, a su familia para que no. O sea, vea usted el momento dramático de un hombre que está en lo que podemos considerar como un infierno, en una desesperación total, consciente de los que están acá arriba, vivos, sabiendo de que ellos también van a llegar a ese lugar, una desesperación por pedir, y le dice, ¿cierto?, entonces, por favor, que alguno se levante, ¿cierto?, de los muertos y vaya y le diga, ¿verdad?, a su familia, porque tenía varios hermanos, para que les digan que esto es real. Entonces, hasta ese que estaba perdido tiene el ímpetu de que los que están a su alrededor se salven. Volviendo al tema, Noé, hermano, él creyó y también con él, hermano, veló por la seguridad, por la salvación de su familia. Así que, hermano, no nos cansemos de velar por la salvación de nuestra familia, porque esto es real. Esto es salvación o es perdición. La vida va a terminar y todos seremos juzgados. Y hasta aquí, por lo que vamos aprendiendo, Dios es un Dios de amor y misericordia, que extendió su misericordia a Adán y Eva cuando pecaron, usted lo sabe, los vistió cuando estaban, ¿cierto?, él los veía todavía desnudos con esas hojas, y a través de la gracia les permitió seguir viviendo y ofreciendo, acercándose a él a través de la sangre del sacrificio, para enseñarnos también lo que un día iba a ser, ¿quién? Su Hijo, Jesucristo, y todo aquel, ¿cierto?, que cree en él, también no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el ánimo ahora de Noé también, de que su familia se salvase. Cuando dice, bueno, vamos al verso que todavía el hermano Bernardo nos va a leer, de 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Justamente, dice de que Noé fue pregonero de justicia. O sea, esto nos aclara ya en el Nuevo Testamento de que a Noé se le conoció como un predicador de la justicia de Dios, un pregonero. ¿Cuántos años pudo él haber estado, cierto, predicando, hablando de que venía un diluvio?
en el año 500 de Noé al año 600 vino el diluvio. 100 años Noé estuvo predicando el Evangelio mientras construía, y ahí vemos una imagen como la gente, ¿cierto? Algunos le escucha, pero mira, el del rincón de acá se viene riendo. Era una idea loca, era una idea inconcebible, a más de 250 kilómetros de la costa, del mar. ¿Cómo podía una embarcación tan gigante flotar si todavía no llovía? ¿Quién decía que venía un diluvio de agua sobre la tierra? Parecía locura, ¿no? Parece difícil de creer. Yo diría, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Por qué? Porque él pregonaba de que venía, ¿qué cosa? La ira de Dios sobre la tierra. Y por lo tanto había una oportunidad para el que creyese. Así como él creía, y también con él creyó su familia, había también espacio para alguien más, pero la generación completa se burló de este anuncio del peligro. Ahora, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando usted ve a cualquier hermanito de cualquier iglesia en la esquina y dice que la ira de Dios viene de nuevo sobre la tierra, es más, dice que va a venir Cristo sobre las nubes y va a ser un llamado, que ya lo dijimos, le pasó a Enoc. Va a ser un llamado y le escucharemos en el espíritu, no en los oídos, en el espíritu, y seremos transformados, y así en un abrir y cerrar de ojos Cristo nos va a llevar a la iglesia mundial, a los que han de ser salvos. Díganme si eso no parece una locura. A ver, ¿quién es el más nuevo de aquí en la iglesia? Mi papá, yo creo, y Jairo también es... Parece una locura, ¿no? Es difícil creerlo. Por supuesto que es difícil creerlo, parece una fábula. Imagínense en el tiempo de Noé, ven a un hombre, a un loco, porque eso es para ellos. Mientras todos están disfrutando, mientras todos están trabajando, mientras todos están comerciando, él está construyendo con su familia una tremenda embarcación en un campo a 250 kilómetros, por lo menos del mar. Es una locura. Y más encima, hasta aquí, la Biblia nos dice que hasta aquí no había llovido sobre la tierra. Nunca. No había llovido, lo aclara. Entonces, vamos a darnos cuenta de que la Escritura nos dirá más adelante, también lo vamos a estudiar, que los últimos días de este mundo serán como los días de Noé. Serán como los días de Noé. A ver si tengo la siguiente diapositiva. No, eso ya lo vuelvo atrás. Para poder entender eso, hay que irnos al libro de Mateo, en el capítulo 24, versos 37, si más bien no recuerdo. ¿Alguien lo puede encontrar? Sí. Léalo, por favor. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sigo leyendo? Sí. Sí. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces, ahí hay una señal que el Señor Jesús dice, deja. Y cuando analizamos cómo eran los días de Noé, nosotros vamos a encontrar varias cosas más que las vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Bueno, hasta aquí encontramos, ¿cierto?, quién es Noé. Le manda a hacer una embarcación. ¿Hace mucho calor ya o no? ¿Sí? ¿Lo baja, Misael, a 22 grados? Por favor. Sí. Para que yo ya estoy teniendo calor también acá. Bueno. Dijo Jehová, vamos a ir a ver. Ok. Vamos al versículo 12 del capítulo 6. Y dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
dijimos que estaba muy mal la tierra, según lo que leímos en Romanos. ¿Cómo estaba la gente? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era la gente del tiempo de Noé? Era mala, era desobediente, Ya, como que se veía multiplicado con la maldad. sí. Desordenada es... Desordenada es poco. Quedaba más Eran asesinos, eran cierto idólatras, eran soberbios. Tenía una lista que está en Romanos capítulo 1. ¿La encontró? Léala, a ver. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Un listado impresionante de gente de maldad. Y dijimos que la gente hoy, ¿cómo está? Está igual. Está igual. Bueno, de hecho, les adelanto que usted va a ver aquí la salvación a través de una familia. Dios vuelve a poblar la tierra de una familia, de la familia de Noé. ¿Pero usted cree que eso fue la solución? Parece que no. No, porque el capítulo 10 vamos a encontrar, hermano, a la gente ya en la Torre de Babel, 10 y 11, que ya la gente otra vez estaba en lo mismo, estaban en lo mismo. Entonces, el corazón del hombre va de continuo al mal. Eso no puede cambiar. Pero Dios tiene que darnos la lección. Él ya lo sabía. Nosotros somos los que tenemos que aprender de esto. Bueno, vamos viendo. Y miró Dios, ya dijimos eso entonces, que se había corrompido toda carne en la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Por favor, vamos entonces a la diapo. Vamos a mostrar la diapo. Y tenemos un modelo de lo que pudo ser el arca de Noé. Las medidas traducidas en codos, un codo es aproximadamente 45 centímetros. Entonces, esto tenía un largo de 137 metros. Eso es más de lo que mide una cancha de fútbol profesional. ¿Una cancha de fútbol mide cuánto? ¿Quién sabe? 119, 118. 90, 100 más o menos. Como ciento y tantos metros, como 118, 120. Pero era más larga que una cancha de fútbol. Tenía 23 metros de ancho. 23 metros de ancho es una cantidad importante. Imagínense los camiones con rampa, no, los camiones con carro miden más o menos 23 metros de ancho, ¿ya? Y tenía 14 metros de altura, según las medidas aproximadas de los codos que ahí hablo, porque la medida era el codo. Entonces estaba dividido en 3 pisos, primero, segundo y tercer piso. Tenía una ventana arriba para iluminación. No sabemos de qué manera, porque no podemos entender nosotros cuál es el modelo de la ventana. Lo que sí sabemos es que esos 3 pisos se tenían que iluminar, no solamente seguramente con mechero, con algún tipo de brea que se encendía, sino que también había iluminación natural. Pero también tenemos que entender que se caía el diluvio, por donde iba a entrar el agua, por ahí se podía haber llenado. Así que hay un misterio de qué tipo de ventana. Lo que sí sé es que en el hebreo hay 3 palabras para ventana
y una de ellas tiene que ver con iluminación, y es la que está usada según los eruditos en este tema. Y le hizo una puerta lateral, una sola puerta, por donde pudieran entrar, ¿cierto?, Noé, su familia y todos los animales que él había decidido preservar. Hasta aquí podemos ver de que recién hasta el siglo XX se conoce que haya barcos de esa magnitud, que es muy similar a un carguero intercontinental que lleva ciertos estos containers que los ha visto, ¿sí?, esos contenedores que llevan, un transatlántico verdaderamente con una capacidad, hermano, tremenda, tanto así que según el libro de El Diluvio de Henry Morris, dice que la capacidad total del arca era de aproximadamente 39.000 metros cúbicos. 39.000 metros cúbicos. Para que nosotros podamos entender qué cabe en 39.000 metros cúbicos, podemos decir, ¿cierto?, que es la capacidad equivalente a 522 camiones de ganado comunes, de esos camiones grandes de 20.000 kilos, ¿sí? 522 camiones de ganado. Más de 125.000 ovejas podrían haber entrado en el arca. 125.000, imagínense. Y en total se podría pensar en una capacidad de 72.000 animales en el arca, ¿ya? Y como el tamaño de los animales terrestres en promedio es menor que el de una oveja, no hubiera sido necesario usar más del 60% de la capacidad de carga de los animales. Hay que pensar que habían unos pocos animales grandes, representados por ejemplares jóvenes o pequeños, ¿sí? Entre ellos, yo me quiero quedar con la idea que aparece Job, que viene después del diluvio. Job viene después de esta historia, mucho después de esta historia, y describe dinosaurios, ¿se acuerdan? Así que yo creo que sí habían dinosaurios pequeños en ese barco, en esa tremenda embarcación. Entonces, vemos, hermanos, que cómo pudo hacer Noé una obra de ingeniería tan grande. Primero que todo, podemos decir, ¿cierto?, que cuando Dios dice que he decidido el fin de todo ser, muestra, ¿cierto?, un carácter de Dios. ¿Cuál es este carácter? Dios es el dueño y Dios es el juez. Cuando el hombre entiende que Dios es el dueño, entonces el hombre teme a Dios y no peca. Pero cuando el hombre no entiende que Dios es el dueño y el creador, el que tiene poder para destruir como para dar salvación, entonces no hay temor de Dios y el hombre peca sin interés de preocuparse de lo que Dios piense de él. ¿Cuántas puertas mandó Dios poner en el arca? Dijimos una sola puerta. No había otra forma de entrada, solamente la puerta, una puerta. Noé podía hacer el arca como él quería, como a él se le ocurrió. Había un diseño que Dios le dio. Y vuelve a repetirse el patrón de que Dios no acepta lo que el hombre hace o quiere darle, sino todo aquello que él manda y está de acuerdo a su voluntad. Recuerde, las hojas que vestían a Adán y Eva no agradaron a Dios, ¿no? Tenía que ser con derramamiento de sangre, el perdón del pecado y la cobertura, como él los vistió. Ni siquiera se vistieron solos, él los vistió. Bueno, eso ya lo pasamos, pero se repite el patrón. Dios hace esto, y si vemos más adelante, cuando Dios ordena a Moisés hacer el tabernáculo donde iba a estar el arca del pacto, lo hizo Moisés como a él se le ocurrió. Ordenó cuántas estacas tenía que tener, cuántas cuerdas tenía que tener, cuánta tela, de qué altura, de qué ancho, hermanos, todo. Dios no deja nada al azar. Entonces, ¿cómo el hombre puede decir yo sirvo a Dios como yo creo? ¿O hay una forma como Dios quiere que le sirvamos? ¿Qué piensan? Hay una forma de Dios. Hay una forma de Dios. No es una forma que a uno se le ocurre, ¿sí? Porque esto lo va a escuchar de todas formas, ¿no? Yo creo en Dios, pero a mi manera. A mi manera. A mi manera no cabe. No cabe en la ley de Dios. No cabe. Y aquí vemos que
Noé no podía hacer lo que quería, tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Y hoy día vemos, ¿cierto?, que esa embarcación tan formidable científicamente es un diseño perfecto para las leyes de la flotación. En sus medidas, en su anchura, en su altura, que estuviera calafateada. Y de la madera de Gomer no es una madera hoy día existente. No sabemos la particularidad que tenía esa madera. Probablemente era una madera demasiado resistente y a la vez flexible. Una madera sin nudos para mi gusto. ¿Sí? No tenía nudos, creo yo, porque no se olvide, los árboles maduros Dios los creó y crecieron los árboles. Y podemos decir de que se han hecho estudios, por ejemplo, hubo un ingeniero naval, o no se llama ingeniero naval, tiene otro nombre, ingeniero náutico, ese, quien, ¿cierto?, puso maquetas de barcos con diferentes tipos de modelos existentes. Hablamos de portaaviones, hablamos de buques de guerra, de yates, etc. Y también hizo un arca según la proporción de las medidas. Y la puso en una mega piscina y creó, a través, ¿cierto?, de bombas y diferentes tipos de energías, creó un verdadero diluvio. La posibilidad de que alguna de estas naves pudiera allí, ¿cierto?, enfrentar todo eso y no hundirse, solamente con el modelo de Dios se mantuvo a flote. Los demás se volcaron, los demás sucumbieron en esa inclemencia que provocaron de cómo pudo haber sido de acuerdo al modelo bíblico. Entonces, Dios hace la cosa perfecta. Hermano, quiero dar un tip. Yo hace tiempo, buscando un poco acerca de argumentos que favorecen, en este caso, la historia de la Biblia, encontré uno que me pareció muy interesante, que no lo había leído. Dice que las medidas necesarias que Dios le entregó a Noé son justamente las medidas necesarias para construir un buque. Aquí tengo una fuente que dice: para que un buque flote en el agua establemente se necesita su largo que sea 6 veces mayor a su ancho, medidas que fueron entregadas a Noé. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. O sea, la ingeniería respalda el relato bíblico. ¿Sí? Bueno, imagínense lo que iba a enfrentar. Cuando vemos Génesis 1, Dios separa las aguas de las aguas. Y vemos, ¿cierto?, que la mitad del agua, creo yo, porque se separó las aguas de las aguas, la mitad del agua quedó en una forma gaseosa o líquida sobre el planeta Tierra. Cuando el Señor dijo: descúbrase lo seco, y creó la tierra, y se recogen las aguas, júntense. Habla de la tierra, habla no de los continentes, ¿sí? Había un continente y el resto todo era agua. Hasta allí. ¿Sí? Después vamos a ver más adelante, y espero poder mostrarle con argumentos por ahí en el capítulo 10 y 11 cuando lleguemos. Vamos a ver lo que ocurre allí, cómo la tierra es repartida, es dividida. Se crean también en estos continentes. Pero para los estudiosos, aquí ocurrió una catástrofe sin precedentes y que no volverá a ocurrir. La fuente del abismo se abrió, salió agua desde la tierra, para que me entienda. Cayó el agua, hermanos, de arriba, cayó toda esa capa de agua que Dios había hecho subir para crear nuestra atmósfera y los cielos, cayó, hermanos, sobre la tierra durante sus 40 días. Y leemos que subieron las aguas 15 codos sobre las montañas más altas. Según el modelo que tenemos ahí, los matemáticos dicen que con el peso de los animales, con el cálculo de esta cantidad de animales que pudieron caber allí, el arca estaba hundida un 50% para abajo. O sea, usted veía el 50% solamente del arca y todo lo demás estaba hacia abajo, como son los barcos hoy día. ¿Sí? Y curiosamente, el arca tenía un alto de 30 codos. Y la Biblia dice de que el agua subió 15 codos sobre la montaña más alta, por lo tanto tenía espacio de flotabilidad libre sobre las montañas más altas del arca. ¿Tenía un timón?
Parece que no. ¿Quién llevaba el arca? ¿Quién llevaba el arca, hermano? Dios llevaba el arca. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, hermano, que este es el plan de Dios, que nos maravillamos. Yo me maravillo porque vemos, ¿cierto?, que este diseño, primero que todo, es un diseño perfecto. Vemos que no tenía timón. O sea, no había una forma de que Noé dirigiese, ni para estacionar, atracar, digamos, no es estacionar, atracar en alguna parte del arca, anclarla, no tenía ancla, no tenía un mástil con vela para poder ser guiado por el viento. Era Dios quien llevaba el arca, porque la salvación es provista por Dios. Ahora, esto hoy día en el Nuevo Testamento para nosotros el arca tiene un significado muy importante, porque hoy día la iglesia es el arca de salvación. Porque la iglesia lleva la palabra, se le confió la tarea del evangelio, y el evangelio es salvación, es buenas nuevas de salvación, ¿sí? Entonces hoy día tenemos que asimilar esto. ¿Quién guía a la iglesia? No es un pastor, no es un obispo. Quien guía a la iglesia a nivel mundial es Cristo, mediante la obra de Dios Espíritu Santo. Un ejemplo muy claro, muy sencillo. Yo siempre lo digo y yo me maravillo de esto. Aquí llevamos 20 años. 20 años en esta esquina. ¿Sí? 20 años en esta esquina. Y aquí se ha pagado un arriendo por 20 años, todos los meses, hermano. Nunca se ha dejado de pagar el arriendo. Todos los meses se paga el arriendo. Hermano, yo con 20 años a mí me parece mucho. Me parece harto, ¿no? Para mí sí. Sí, es casi mi edad. No. La mitad, no, un poco más. 20 años es mucho. Entonces yo digo, ¿quién sostiene esto? Porque esto no se ha cerrado. ¿Quién gobierna la iglesia? La gobierna el Señor. El timón lo tiene Él. Entonces nosotros solamente somos pregoneros de justicia, como lo decía anteriormente, de Noé. Y también, ¿cierto? Somos ahora, al igual que Noé, considerados por Dios justos en nuestra generación. ¿Pecamos? Igual que Noé, sí. Sí. Pero dentro de nuestra generación hallamos gracia delante de los ojos de Dios por la fe. Por la fe, porque decidimos creerle, decidimos esperar en Él. Creemos de que viene la ira de Dios sobre la tierra. Y por eso nos apartamos del mal, y por eso buscamos a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Lo mismo que hizo Noé. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No tengo reloj hoy día, no se puede. 9:05. Uy, ya viene el break. Ya, muy bien. ¿Algún comentario antes de irnos al break? Por ejemplo, Noé, en el tiempo que está construyendo el arca, era una manera que a la vez la gente se acercaba a preguntarle y él aprovechaba de predicar, de hablar. Claro, era pregonero, era predicador. Dios bendiga a los predicadores porque tienen un mensaje que no es de ellos, es un mensaje de Dios. ¿Sí? Y por esto fue considerado, ya lo leí 2 veces aquí, aparece de que hizo Noé, así hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer todo lo que Dios nos mandó? ¿O vamos a hacer lo que queramos? Dios nos ayude para poder hacer lo que Dios nos manda. Ahora, ¿sabemos lo que Dios nos manda? Aquí lo estamos estudiando, estamos aprendiendo. Por la palabra sí sabemos. Bien. Hermano, me llamó la atención la puerta. Sí. Una sola puerta. Una sola puerta. Sí. Y la barca ya representa la iglesia. Sí. Y yo pensaba en esto. Y hay una sola puerta para la salvación. Sí.
Porque Jesús se presenta como la puerta. Y hay que entrar por esa puerta Así es. para ser salvo. Entonces, eso me da vuelta, Una sola puerta. Muy buen comentario, hermano. Estaba buscando acá. Esa puerta después no se podía abrir. Allá voy, quiero buscarlo. ¿Quién me ayuda a buscarlo? Un solo Quiero medio. decirlo. Acá está. Versículo 16. Había mandado. Aquí está, a ver de nuevo. Y los que vinieron, dice, macho y hembra de toda carne vinieron como había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Esa puerta no la podía abrir, no podía decirle, Noé, hey, ábrete la puerta un poquito para que entre los vecinos que... No, Dios cerró esa puerta. Y cuando Dios cierra, hermano, nadie abre. O sea, no podía entrar nadie, ya no había tiempo. Vamos a esa enseñanza, ya no había tiempo, hermano. ¿Cuándo creyó la gente? Cuando era tarde. Cuando se acabó el tiempo. Cuando la puerta estaba cerrada. Y nosotros hoy día todavía estamos a tiempo, ¿no? Sí. Cuando estudiemos Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 4 aparece una puerta abierta en los cielos. Una puerta abierta en los cielos. Una. Y Dios lo llama y le dice, sube acá. La voz le llama, sube acá. Y al instante él estaba en la presencia del Señor. Después del capítulo 4 ya no está la puerta. Vienen los juicios. Vemos las copas de la ira de Jehová. Vemos las trompetas. Vemos un montón de señales que traen destrucción al mundo, pero ya no está la puerta. Entonces, para Noé esos 120 años fueron un tiempo de angustia por los que no se iban a salvar. Porque él sabía que venía. Ahora, hace un tiempo atrás me tocó predicar en una vigilia aquí. Creo que fue la primera vigilia que hicimos acá. Y mencionamos lo siguiente, hablamos, ¿se acuerda de ese pasaje que estuvieron acá? De que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no para los hijos de Dios como ladrón en la noche. Porque el ladrón viene cuando nadie lo espera y lo pilló ya por sorpresa, ya no hay más tiempo. Y vimos los versículos bíblicos que hablaba de esto, porque dijimos, Noé sabía cuándo venía el diluvio, ¿no? Noé sabía. Noé sabía, porque le dijo, en 7 días comenzará a llover. No lo sabía 15 días antes, no lo sabía un mes antes, no lo sabía 100 años antes cuando tuvo que hacer el arca, no lo sabía. ¿Nosotros sabemos cuándo viene Cristo? No. Todavía no sabemos cuándo. De hecho, el Señor se encargó de decir que ni aun los ángeles de los cielos saben cuándo es la venida del Señor. Pero va a venir. Ahora, las señales que Él nos dejó, que vamos a estudiar un poquito más adelante, nos van a dejar muy claro que estamos en el tiempo. Y seguramente la iglesia lo va a saber cuando ya sea. Va a venir a nuestra vida, a nuestro espíritu llamado. Lo vamos a saber. ¿Sí? Pero hoy es porque ya obedecimos, porque ya estamos ahí. Dios les bendiga, vamos a comenzar. Comenzamos. Bien, entonces, habíamos dicho, ¿cierto?, de que habíamos hablado de la capacidad del arca, sus medidas, del modelo, hablamos, ¿cierto?, de que el arca no tenía timón, no tenía motor, no tenía vela, era llevada por Dios, y la similitud con la iglesia. ¿Qué significaba entonces que la fuente del abismo había sido abierta? Versículos del 11 al 15, estamos en el capítulo 7. Dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué significaba entonces la fuente del gran abismo? Empezó la lluvia. La fuente del abismo Se refiere a las profundidades del océano. profundidades del océano, ¿sí? Sí.
probablemente, entendemos también, probablemente el agua también empezó a salir incluso de la tierra hacia arriba. ¿Sí? Y el océano, el mar, se salió de su lugar y encontramos, ¿cierto?, allí unos tremendos terremotos que debieron haber ocurrido, ¿ya? Terremotos con grandes tsunamis. ¿Sí? ¿Podría esto tener que ver con la separación de los continentes? Pensando en las placas que son subterráneas, ¿puede tener que ver con eso? Podría ser, pero vemos después que en el capítulo 10, por ahí, vamos a encontrar este tema de la división un poco de las tierras, como que podría significar la división, cuando se dividen las lenguas y después al parecer se dividen también los continentes. Pero vamos a estudiarlo y vamos a sacar una idea. Lo que sí podemos decir es que los montes se elevaron y las llanuras se allanaron más, bajaron más. ¿Sí? Así es que hubo, hermanos, algo tremendamente desastroso. Hubo un cataclismo, el agua caída de los cielos, eran verdaderas cataratas, hermanos, ya que cayó toda esa agua que dijimos que estaba en los cielos. Ahora, dijimos que Dios cerró la puerta y que la lluvia empezó a caer. ¿Podría salvarse de alguna manera alguien? Sí. ¿De alguna manera podría salvarse alguien más? No. ¿Hasta qué punto subieron las aguas? Vamos a encontrar en el versículo 17 al 24. Léalo, por favor, hermano Jairo, del 17 al 24. Capítulo 7. Sí. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos, bueno, eso ya pasó, Génesis 18 al 22, vemos cómo subieron las especies. Yo quisiera un poquito que imagináramos cómo pudo ser todo esto, porque lo primero que tenemos que decir es que Dios llamó a los animales, ¿ya? Dios los llamó, no fue que anduvo cazando Noé para traerlo, sino que Dios llamó a los animales, y que los animales no pelearan, no se hicieran daño entre ellos, también tiene una connotación, porque bueno, de partida todavía no hay depredación, hasta aquí no hay depredación. También tenemos que entender de que Él separó varón y macho, o sea, varón y hembra. Estaba diciendo varón y macho. Eso es lo que se ve hoy día. Varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra, con la connotación del orden de Dios, hermano. Porque cuando habla de las 7 especies, a ver, vamos a leer mejor. Vamos a volver al capítulo 7, verso 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. ¿Ok? Importante, macho y hembra. Podrían haber sido 2 machos, no, macho y hembra. Aquí Dios está hablando o haciéndonos entender lo importante de lo que era la procreación posterior al diluvio. Dice, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Vuelve a decir macho y hembra. Esto es muy importante porque el modelo original de Dios siempre ha sido macho y hembra, tanto para los seres humanos como para todo lo que se mueve en las especies. Y bueno, que dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y allí nos damos cuenta que algunos dicen de que los animales tienen la característica, muchos de ellos hibernan, tienen la posibilidad de hibernar. Se cree, se piensa
no es algo que podamos comprobar, pero que la forma logística de poder, ¿cierto?, atender esa cantidad de animales es que estos animales también hibernaron, ¿sí? Durmieron, muchos de ellos dormían, despertaban seguramente cada cierto tiempo para alimentarse y podían permitir, ¿cierto?, de esta manera mantenerlos, porque imagínense cuántas personas eran: Noé y su esposa, 2 personas, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Estamos hablando de 8 personas para poder atender, hermano, a más de 125.000 animales. Así es que entendemos, ¿cierto?, que hay una logística de Dios allí que todavía no entendemos, pero que nos damos cuenta de que realmente es un milagro que Dios hace, seguramente, al hacer hibernar estos animalitos. Pasa a la siguiente. Génesis 7:11, allí vemos la puerta cerrada, la generación de Noé perdiéndose, definitivamente creyeron tarde, no podían hacer nada, no podían abrir ni de adentro ni de afuera. Sigamos. Ahí encontramos, hermanos, Génesis 20 al 24, que subieron las aguas, hay hasta 15 codos por sobre las montañas más altas, y todo ser vivo sobre la tierra murió. Hoy día, ¿cierto?, nos damos cuenta de que encontramos en las cordilleras fósiles de moluscos marinos, ¿sí? Criaturas marinas, fósiles de peces, de diferentes tipos de animalitos del mar, en las montañas a 3.500 a 3.800 metros de altura. Entonces, nosotros no podemos entender, pero esto fue algo tremendamente catastrófico. El agua subió y nada más se podía haber salvado. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos, y se subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así las aves como el ganado, y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tiene aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra. ¿Cuánto? 150 días. O sea, llovió 40 días, pero prevalecieron las aguas 150 días. Vamos a la siguiente. Encontramos en Génesis ya capítulo 9. Bueno, veamos el 8, vamos a ver lo que dice el 8 primero. Va a leer la hermana Margarita los versículos 1 al 3. ¿Capítulo 8? Sí, por favor. Amén. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Muy bien. Versículos 4 al 6, hermana Nora. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron declinando hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Muy bien, del 7
al 10, hermana Carmen. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Muy bien. Versículos 11 al 13, hermano Misael. Amén. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Muy bien, versos 14 al 16, hermano Eli. Amén. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú, y tu mujer, tu hijo, y la mujer de tus hijos contigo. Sí. ¿Hasta ahí? Ya. El 17 al 19, hermana Mercedes. También sacarás todos los animales que están contigo, de toda especie de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, los reptiles y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salió del arca. Muchas gracias. Del 20 al 21, Gabriel. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y le ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Muy bien. Entonces, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Muy bien, ahí está el capítulo 8. El capítulo 8, de los versos 1 al 4, dice que Dios, cierto, se acordó de Noé. Ahora, la pregunta es: ¿Dios había olvidado realmente de Noé? No, pero volvió a estar presente en la historia. Él siempre está presente y está siempre haciendo su voluntad. Sin embargo, el versículo 8 dijo, o sea, el capítulo 8 partió diciendo que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora, ¿cómo bajaron estas aguas? A través de un viento, ¿cierto?, sobre la tierra. Los científicos dicen que después del diluvio, cuando ya no estaba la protección del agua arriba, ¿se acuerdan la que cayó? Quedaba ese efecto de invernadero. Los contrastes de frío y calor crearon fuertes vientos o ráfagas de viento. Pero lo que es importante aquí en realidad es que Dios secó la tierra. O sea, pudieron pasar muchas cosas. Ese viento pudo, hay otros que dicen que de hecho que el diluvio estaba el agua como nitrógeno, como hidrógeno arriba, y se había producido había pasado a la cola de un cometa, que es una suposición de alguno,
y esos gases habían transformado esto, que se combustionara en agua y cayera sobre la tierra. Al igual como dicen, ¿cierto?, que un viento fue producido por X cosa. Bueno, lo que sí creemos es que las partes de esas aguas se fueron acumuladas por este mismo viento que enfrió todo esto y se convirtieron los polos norte y el polo sur, ¿sí? Y por eso tenemos la Antártida hoy día, ¿no? este continente. Y que el resto de las aguas quedó como océano, que son los que conocemos hoy día, pero claramente aquí, hermanos, vemos la misericordia de Dios con esta familia, con todos los animales, porque Dios se acordó de ellos y produjo las condiciones necesarias para que ellos puedan seguir viviendo. ¿Cómo pudo Dios controlar toda la naturaleza y volver a dar toda la vida? ¿Dónde se fue todo el agua? Son preguntas que la gente se pregunta. Y ya dijimos que parte formaron nubes, por primera vez hubo lluvia, había habido lluvia hace 40 días, pero ahora estas nubes son las que tenemos hoy día que provocan la lluvia habitualmente. Antes, al parecer, no estaba ese tipo de nube. Otra parte se congeló, formando los polos. Y vamos a ir al Salmo 104, quiero que lo busquen por favor, versos 5 al 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subiendo los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí está diciendo que el Señor fundó la tierra sobre los cimientos y no será jamás removida. Dice, con el abismo, o sea, el océano, como vestido la cubriste, o sea, cubrió toda la tierra el océano. Eso es lo que está diciendo, como vestido. Dice, con el abismo como con vestido la cubriste, esa tierra. Sobre los montes estaban las aguas. ¿Dónde estaban las aguas? Sobre los montes. Sobre los montes estaban las aguas. Y a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apuraron. O sea, él sopló y las aguas bajaron. ¿Sí? Subieron los montes y descendieron los valles, al lugar que tú los fundaste. Allí, hermanos, un poco lo que dice Misael, seguramente hubo todo este movimiento de placas tectónicas, subieron y bajaron, probablemente porque aquí estamos hablando no hay un tema cronológico, lo que sí sabemos es de que Dios divide esto y se transforman en los continentes que hoy día tenemos. ¿Ya? Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. O sea, le dijo, hasta aquí nomás llegarás. Así como en Job también dice que él puso candado al mar y le dijo, hasta aquí nomás llegarás. Y hoy día nos damos cuenta que hay partes costeras donde la tierra visiblemente se ve hacia abajo el pueblo y el mar se ve arriba. ¿Cómo? Parece un efecto óptico, pero la gravedad que Dios puso allí para que el mar no se salga y cubra otra vez la tierra, está dispuesta por Dios en ese punto, cuando Él descubre las aguas. En los versículos 13 al 17 encontramos, ¿cierto?, del capítulo 8, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo estuvo Noé. Si calculamos que a los 600 años, ¿se acuerda que a los 600 años y 2 meses con 17 días, hermanos, cayó el diluvio? A los 600 años de Noé, y bajaron las aguas a los 601,
con 2 meses y 27 días. Eso quiere decir que estuvo Noé en el arca 1 año y 10 días. 1 año y 10 días junto a todos los animales. ¿Cuántos días llovió? 40 días, 40 noches, pero lo que él estuvo en el arca fueron 1 año con 10 días. Y las permanecieron 150. Sí, 150 días, que en la mitad de 1 año casi, Sí. permanecieron en altura, pero todavía no se secaba la tierra. Sí, habían decrecido las aguas, pero todavía no estaba seco. ¿Alguien le queda alguna duda con eso? Porque es claro que cuando dice comienza el diluvio, dice que en el año 600 y 2 meses con 17 días entró ahí Noé, su familia y todos los animales, ese día. Y ahora, ¿cierto? Sale en el año 601 de Noé, al segundo mes también, pero ahora el día 27. Ahí tenemos 1 año con 10 días que estuvo Noé en el arca con los animales. Bien, ahí dice que el Génesis 9:11, vamos a encontrar, leamos el capítulo 9 porque vamos a aprovechar que estamos ya, queremos ir terminando este tema, a ver si la próxima semana tocamos otro tema. El pacto de Dios con Noé. ¿Lo tienen todo el 9? Bien, le vamos a pedir a la hermana Scarlett que lea por favor del verso 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Muy bien. Versículos 4 al 6, hermana Margarita. Pero carne con su vida, que su sangre no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo. ¿Está Juan? Hasta ahí. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hasta allí vamos a dejar un poquito la lectura. Entonces, lo primero es que el verso 8 habla de que, el verso 20, capítulo 8, verso 20, Noé edifica un altar. ¿Tenemos un siguiente? No, vuelvo a ver. Ya. Noé edificó un altar y adoró a Dios. O sea, el gesto de Noé fue ofrecer de los mismos animales limpios que él había subido al arca, esas 7 parejas de macho y hembra, y son animales limpios considerados por Dios, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar al Señor. Y el Señor se agradó, porque el sacrificio de quemar estos animalitos, estas aves, ¿cuál era? ¿Qué hemos aprendido del sacrificio? ¿De qué se trataba? ¿Qué mostraba? Arrepentimiento, bien. En cierto modo era como limpiar el pecado. Limpiar el pecado. O sea, estuvo hermanos 1 año y 10 días en el arca, y Noé habrá pecado en ese año.
Por supuesto que sí. Entonces él ofrece este holocausto al Señor, primero para darle gloria porque es un milagro de que él y su familia estén vivos cuando todo pereció. Vio el milagro de que los animales llegaran, vio la mano de Dios en todo, y ahora él también, ¿cierto? Se siente, ¿cierto?, también pecador, y él también con esto está expiando sus pecados. Hace un altar y dice, ¿cierto?, que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A quién Dios le había dicho eso antes? A Adán. A Adán le dijo lo mismo: fructificad. Este es un nuevo comienzo, hermano. Este es un nuevo inicio. Estos 40 días de lluvia estaban, ¿cierto?, sellando la historia pasada de la tierra, y estaba dando paso, ¿cierto?, ahora a una creación que era la misma, pero restaurada por la fe en Noé. Y venía esta orden de Dios de fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Dijimos que él tenía 3 hijos que son Cam, Sem y Jafet. A grandes rasgos, sin ser tema de esta clase, dijimos que Cam, de él vienen todos los pueblos cananeos. Los cananeos que estaban en la tierra cuando Israel fue a tomar la tierra. De Sem vienen, ¿cierto?, todos los semitas, o sea, Israel y sus hermanos árabes, para que tengan una idea. ¿Sí? Todos los descendientes de Isaac y de Ismael, en esa línea, todos los semitas. Y de Jafet, estuve viendo hoy día, y vienen, ¿cierto?, los pueblos como Irak, por ejemplo, Babilonia, los persas, los medos, todos estos vienen de Jafet, para que tengan una idea. Hay unas mezclas, por supuesto, entre las familias, porque en algún momento los hijos de Sem se mezclan con los de Jafet, y va a encontrar usted hoy día que en Irak va a encontrar hombres y mujeres de rasgos genéticos muy marcados, de piel tez blanca y ojos de color, y va a haber otros morenos de ojos de color también. Es bien especial cuando usted empieza a buscar eso ahí, esa línea. Pero bueno, él dijo fructificar, y esta orden vino para él y para todos también los animales. Y dice que el temor y el miedo, escuche esto, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Allí estaban todos los animales primero en el arca, no tenían miedo de Noé ni de sus hijos. Pero ahora Dios ordena de que los animales huyan del hombre, tengan temor del hombre. Y ahí, por supuesto, quedan los que son domesticados, y comienza a ver ahora, ¿cierto?, también la depredación. Esto me da la explicación de cómo es que en el libro de Job aparece una bestia tan grande como el behemoth, que si lo dibujamos, vamos a darnos cuenta que podría ser perfectamente un brontosaurio o un gigantosaurio, esos gigantes de cuello largo, hermanos, que medían 40 metros. ¿Cómo el hombre pudo vivir con animales tan grandes? Bueno, aquí dice de que Dios puso temor y miedo a los animales respecto de los hombres. Puso este temor. Y dice que todo lo que se mueve y todo lo que vive os será para mantenimiento. Por primera vez aquí el hombre va a poder comer carne, porque hasta aquí, según lo que estudiamos en Génesis capítulo 2, el hombre comía semillas, vegetales, frutas, pero no carne. No había muerte, no había depredación. Pero ahora dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Carne y vegetales. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Esto se repite, hermano, en el libro de Levíticos, capítulo 7, versos 26, capítulo 17, versos 10 al 14, en Deuteronomio, capítulo 12, verso 16, en el 23, en el 15 al 23, que no debemos comer carne con su sangre, que es la vida. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de vuestras vidas, de mano de todo animal. A ver, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal
la demandaré, y de mano del hombre, dice, de modo del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. O sea, hermano mío, estaba prohibido, y lo está todavía, el comer carne con su sangre. ¿A quién le gustan las prietas? Algunos dicen no. Sí. Antes a mí me gustaban las prietas. Antes a mí me gustaban las prietas. Con papas cocidas, cebolla, eran, pero muy buenas. Pero la sangre tiene un contenido, ahí está la vida, y tiene un contenido espiritual para Dios. Dios respeta la sangre, porque la sangre también es ofrecida a Él, a través de los sacrificios. Y porque la sangre de Cristo ofreció justamente un sacrificio de sangre, fue lo que Él aceptó para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces la sangre, en toda la historia, desde aquí en adelante, está prohibida que los seres humanos la comamos. Hay que desangrar al animal, no hay que comer ñache, que también yo comía ñache. ¿Sí? Por ahí sé gente que iba a los, o gente que ha ido a los mataderos a tomar un vasito de sangre de toro porque dicen que es buena para la salud y creo que le da mucha proteína, no sé, mucho vigor, fuerza, no sé qué más. Bueno, Dios prohíbe comer la sangre de los animales. Ahora, ¿usted sabía eso? Sí. ¿Todos? ¿No? ¿Usted sabía? ¿Usted también sabía? ¿Sí? Bueno, entonces ahora nosotros tenemos dos opciones. Ahora somos responsables de lo que sabemos. Entonces, ¿creemos o no creemos? ¿Obedecemos o desobedecemos? Dios no nos va a decir nada de su palabra. Pero Él dice que demandará la vida de sus animales de nuestra mano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pregunta, ¿la pena capital está apoyada en la Biblia, sí o no? Por la Biblia. Hermano, está estudiando para ser abogado. Es un punto de discordia. Pero la pena capital, hermano, es bíblica. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en general, la pena capital es bíblica. Esto puede traer mucha sensibilidad en este tiempo, sobre todo, mucha sensibilidad. Sobre todo en nuestro país, que no se, eso está abolida, esa pena capital. Que si alguien mata a alguien, tiene que pagar con su vida. En otros países, ¿todavía se aplica, Misael? Sí. Países orientales, africanos. Africanos, orientales, sí. Perfecto. Muy bien. Dice, más vosotros fructificad y multiplicaos, otra vez dice, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no, escuche bien esto, no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hizo un pacto Dios con Noé, con el hombre, que nunca más la tierra iba a ser, ¿cierto?, anegada en agua. Y para eso se dejó como simbólico el arco iris, porque dijo Dios, me acordaré de aquello y nunca más volveré a consumir la tierra en agua. No se olvide que el arco iris sale cuando llueve, ¿verdad? Porque produce, ¿cierto?, el filtro de la luz, así que nosotros lo veamos de diferentes colores. Eso no ocurría antes, solo después del diluvio, porque antes no había lluvia. Ahora, quisiera que pasara a la siguiente. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién tiene ahora? 10-2. ¿Cuánto? 10-2. 10-2. Bien. Vamos a dejar hasta aquí la clase entonces. Y la próxima clase retomamos este tema. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No es muy largo, pero lo vamos a retomar para que no nos cansemos y podamos estar fresquitos para poder entender este tema
respecto de nuestra actualidad. ¿Bien? ¿Qué te refieres? Una consulta. Se supone que después del diluvio, cuando ya pasó todo eso, ahí como que se formaron, por ejemplo, no sé, suponer las estaciones del año, porque dice que había... se me fue la... Le entiendo, hermana. Yo creo que es una observación importante porque no se olvide que antes, cuando Dios crea el mundo, lo único que vemos es que hay un vapor que sale de la tierra para regar todas las plantas. Hay un efecto invernadero por la capa global, que era un verdadero anillo de agua que cubría todo nuestro universo aquí, nuestro universo como planeta. Por lo tanto, una vez que cae eso, pasan varios aspectos climáticos que por primera vez se ven. Yo creo que por primera vez se ven, ¿cierto? Ahora, de partida, estos vientos huracanados que tampoco estaban, ahora con los polos congelados que tampoco estaban, obviamente hay cambios climáticos importantes que no sabría explicar. Claro, porque dice que ahí estuvo el viento recio, también estuvo la paloma cuando salió y volvió con la hojita verde. O sea, me hace pensar de que ahí se formaron como las estaciones del año, una cosa así. Es muy probable, hermana. O sea, yo creo que sí. Yo pienso que sin tener polos, sin tener la atmósfera que hoy día tenemos, obviamente las estaciones iban a ser diferentes, no tan marcadas como acá. Ahora, note que nosotros aquí en Chile tenemos estaciones súper marcadas, muy marcadas, pero hay otros países donde no están marcadas las estaciones del año no son tan marcadas. Entonces, no sé si tiene alguna idea. Yo tengo una observación, porque estaba leyendo el capítulo 8, y aquí se menciona en el último versículo, el versículo 22, menciona distintas cosas que durante el tiempo antes del diluvio habían, porque por ejemplo dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, es decir, el trabajo, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces yo creo que sí habían estaciones. Pero eso dice... Léalo de nuevo. ¿Está hablando de antes o está hablando después? Está hablando de después como una promesa de que no va a cesar. Pero por ejemplo, antes del diluvio se había día y noche. Y por ejemplo, la menciona aquí, entonces dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces yo entiendo que son cosas que habían antes, que se mantienen. Pero no menciona la lluvia. Claro, no dice la lluvia. Claro, pero sí había frío y calor. Sí, frío y calor. Bueno, es algo que estamos un poquito, gracias, porque igual nos ayuda el texto bíblico, pero hay cosas que vamos a suponer también, no vamos a poder saber. Bien, ¿alguna otra observación del tema que hablamos hoy día? ¿Nadie? ¿No? ¿Preguntas? Nada. Muy bien, ¿está todo claro? Ya, no nos cansemos más, porque llevamos 2 horas aquí, así que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para estar despidiendo. Y vamos a orar al Señor para que podamos estar tranquilos el próximo jueves otra vez con los temas que vamos a tratar. Vamos a pedir que ore nuestra hermana Nora. ¿Sí? Dios la bendiga para que ore para que nos despida. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, vamos ante su presencia para darle gracias por su infinito amor, su misericordia. Gracias por permitirnos en esta tarde, en esta noche, Señor, estar reunidos y poder aprender un poco más de su palabra. Usted, Señor Jesús, nos ayude cada día, Padre Celestial, para nos dé entendimiento, claridad, sabiduría, para poder entender, ¿cierto? Todo esto que mi hermano se toma su tiempo para poder enseñarnos, Señor Jesús, y educarnos a través de su palabra. Usted, Señor Jesús, nos ayude, Padre Celestial, para que cada uno, Padre bendito, podamos entender, Señor Jesús, y podamos aprender sobre todo lo que nos enseñan, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por mi hermano que tiene
la disposición, Padre Celestial, de poder enseñarnos, de poder educarnos a través de su palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido llegar esta tarde, Padre Celestial. Usted les cubre de sabiduría, de entendimiento, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Le pedimos que usted nos bendiga a cada uno y con esa dulce bendición que es la del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria para el Señor. Gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.